como les decía, estábamos viendo combinatoria, de la parte de la combinatoria que se refiere al conteo. Lo que habíamos visto hasta ahora es dos tipos, aunque no me gusta que ustedes se encasillen en un tipo de conteo, como pueden ser las variaciones, las permutaciones, sino que las tengan como ejemplos para ordenar un poco sus pensamientos, pero muchas veces van a aparecer un tipo de situación que no es ni variación ni permutación, ¿sí? Lo que habíamos visto hasta ahora son variaciones, pero yo me gusta que piensen en el ejemplo. Cuando teníamos... No, esta no es. Teníamos 22 equipos de fútbol y queríamos elegir o cuántas posibilidades hay para elegir los primeros 3 lugares. Para los 3 primeros lugares. ¿Sí? Entonces, nosotros lo que hacíamos es poner primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, y acá tengo 22 posibilidades, acá tengo 21 y acá tengo 20. ¿Sí? O sea, serían 22 por 21 por 20. O lo que es lo mismo, 20 factorial sobre 19 factorial. ¿Sí? Eso es lo que se llama variación de 20 elementos tomados de, perdón, de 22. Ah, acá me equivoqué. 22, ¿sí? De 22 elementos tomados de A3. Eso es una variación sin repetición. Variación sin repetición. ¿Sí? Este es un caso. Otro caso es de cuántas, otra vez teniendo los 22 equipos de fútbol, cuántas posibles tablas hay. Desde el primero hasta el 22. ¿Sí? ¿Cuántas posibles tablas hay? Y bueno, es una variación más larga, digamos. Primer lugar, segundo lugar, hasta el 22 hago lugar. Pobrecito el que se quedó 22. ¿Cuántas posibilidades tengo acá? 22, acá 21, acá 20, y así hasta 1. O sea que es 22 por 21 por 1. Es 22 factorial. Esto es una permutación de 22 elementos. También vimos el caso de permutaciones con elementos indistinguibles. ¿Se acuerdan? Eso fue lo último que vimos. Teníamos una palabra. Pongo un ejemplo de cada cosa para que ustedes visualicen ese ejemplo y se acuerden de ese ejemplo para cada una de las posibilidades, ¿sí? ¿Cuántos anagramas hay de, no sé, matemática, otorrinolaringología, lo hemos puesto, ¿se acuerdan? Moneda. En principio, en el caso de moneda, como todas las letras son diferentes, ¿cuántos anagramas hay y cuántas permutaciones hay?
1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 factorial. Pero si yo tomara una palabra como, no sé si habíamos puesto masa o algo así, entonces en este caso es 4 factorial sobre las posibilidades que tienen estas dos letras de distinguirse. Ahí cuando tomo 4 factoriales estoy tomando distinguidas, pero tengo que quitarle el 2 factorial, que son las veces en que permuto esas dos letras, en realidad son situaciones indistinguibles. Primero las considero diferentes y después le saco esa diferencia. Eso sería permutaciones con elementos indistinguibles. ¿Sí? Ahí estábamos, y lo que nos toca ahora es ver un caso particular de permutaciones con elementos indistinguibles, que es la distribución de bolillas en cajas. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Sí, profe. Entonces ahora vamos a ver un problema que parece totalmente diferente de los anteriores, pero que se resuelve como una permutación. Entonces, se tienen los problemas. Se tienen 22 bolillas. Siempre seguimos con el 22. Para distribuir en 9 cajas numeradas. O sea, las cajas están distinguidas. La pregunta es, ¿cuántas distribuciones son posibles? Y después vamos a entrar a resolver otros problemas más específicos, que después les voy a decir. ¿Qué les parece? ¿Qué podríamos hacer acá? ¿Alguna de las situaciones que tenemos previamente podríamos utilizar? Profe, ¿me puede decir qué hice? Porque no veo todo borroso. Y se tienen 22 bolillas para... Tienen 22 bolillas para distribuir en 9 cajas numeradas. ¿Cuántas distribuciones son posibles? ¿Los demás ven bien? Podría empezar poniendo las 9 cajas. ¿Vos lo sabés, Quique? No me acuerdo. Si lo vi, no me acuerdo. Poner las 9 cajas. Y empezar a pensar cómo repartir las 22. Perdón, se entiende cuáles son distribuciones diferentes, ¿no? Distribuciones diferentes se consideran dos que tengan la misma caja con distinto número de bolillas.
Sí, como dice Quique, hay que poner una caja, otra caja y las bolillas acá, ¿sí? Pero, ¿cómo cuento eso? Las bolillas acá. Son las 9 cajas. Primera caja, segunda caja, tercera caja. Pueden pasar, por ejemplo, qué sé yo, que las 20 estén en una, Claro, puede pasar. o que esté en la primera, o que esté en la segunda, o que Claro, esté, sí, sí, sí. Pero les o voy a decir, que haya 10 en una, 5 en la otra, y 5 en la otra, y ninguna en las otras. por supuesto, les voy a decir una forma de pensarlo que nunca se lo hubieran imaginado, pero que una vez que uno lo aprende, siempre se va a acordar de esa situación. ¿Qué es considerar la siguiente dibujo, digamos? Vamos a consideramos las 22 bolillas y 8 divisores de cajas, en vez de 9, 8. Así, por ejemplo, bolilla, caja, bolilla, 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 divisor de caja, bolilla, 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 divisor de caja, divisor de caja, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19, 20, 21. ¿Ven ese dibujo? Ese dibujo significa, así por ejemplo, esto significa una bolilla en caja 1. Se me acaban las fibras. Una bolilla en caja 1. 3 bolillas, esto es lo que significa caja 1. 3 bolillas en caja 2. 3 bolillas en caja 2. Esto significa caja 3. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolillas en caja 3. 1, 2, 3. No, acá 0 en caja 4. 0 bolillas en caja 4. ¿Lo ven? Es esta. 1, 2, 3, 4, 5 bolillas en caja 5. Y así. No tengo más espacio, bueno, pongo acá. 2 bolillas en caja 6. Una bolilla en caja 7. En caja 7 una bolilla. Esta es la 5. Esta es la 1. Esta es la 2. Esta es la 3. Esta es la 4. Esta es la 5. Esta es la 6. Esta es la 7. Esta es la 8. Y la 9 no tiene nadie. La 9 sería acá. Voy a sacar una bolilla de acá y la voy a poner acá para que lo vean. 2 bolillas en caja 8 y una bolilla en caja 9.
¿Se entendió cómo lo voy a dibujar? ¿Se entendió cómo vamos a interpretar cada una de las posiciones de las cajas? O sea, creo que sí, pero esto puede variar según cómo quiera uno dividirlas. Claro, por supuesto. Entonces, la posición de las bolillas en cada caja va a depender de la posición de los separadores de cajas y de las bolillas. ¿Cuántas distribuciones hay para esos elementos, bolillas y separadores de cajas? ¿Cuántas posibles posiciones hay? Hay 9 posibles posiciones. ¿9 posibles posiciones? ¿Por qué? Para 22 pelotitas. No. Esta es una de tantas, ¿no es cierto? Es una posibilidad de tantas. Entonces, la cantidad de posibles distribuciones es una permutación con repetición. Hay 22 bolillas y 9 separadores, son 30 elementos que tienen que permutar de lugar, pero son indistinguibles. Entonces son 30 factorial. ¿Quiénes son indistinguibles? Las bolillas, que son 22, y las separadores de cajas, que son 8. ¿Lo ven? Son 8 porque la primera no tiene separador, ¿no? Claro, porque para conseguir 9 lugares necesito 8 separadores. Sí, está bien. Ahora lo vi. ¿Se entiende o no se entiende? No, profe. ¿No se entiende? El 30 Está claro que la cantidad de bolillas son 22 y hay que dividirlas en 9 cajas. Está claro que si coloco 8 separadores de cajas, cada distribución de bolillas yo la puedo mirar así, como una distribución, valga la redundancia, de las 22 bolillas y los 8 separadores. Y lo interpreto de la siguiente manera. Si fuera de esta manera, digamos, hay una bolilla en la primera caja, 3 bolillas en la segunda caja, 6 en la tercera caja, 0 en la cuarta caja, y así. ¿Este dibujo lo entienden? ¿Y que esto significa esto? ¿Es Sí. lo que estamos interpretando como esto? Entonces, en definitiva, la distribución de todas las bolillas y todas las separadores de cajas son 30 factorial. Pero no hay que olvidarse que las 22 bolillas son indistinguibles y que las 8 separadores de cajas son indistinguibles. Entonces hay que dividir por 22 factorial, así como hacíamos con las palabras, ¿no es cierto? Cuando había letras repetidas, dividíamos por el factorial que producen esas letras. 22 factorial y 8 factorial. ¿Se entiende mejor ahora? profe, el 30 factorial, El 30 es 22 más 8. Son 30 elementos que se están permutando. Y si en la caja 4 hubiera una bolilla, ¿cómo sería? Si en la caja 4 hubiera una bolilla, En la- se en puede la poner que tiene, acá. La podría poner acá. sería siendo 8 factorial igual ahí abajo. Saqué uno de acá y lo pongo acá, por ejemplo. Ahí hay, en la tercera caja, 5 bolillas y una en la cuarta. Esta es una de las tantas posibilidades. Igual hay 21 bolillas distribuidas. Sí. ¿Cómo?
que la suma da 21, ¿o no? Ay, me equivoqué. Bueno, vamos a poner una más acá. ¿Me equivoqué? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Sí, pongo una más acá. Pongo 2 en la novena. Profe, y si quisieras, ¿podrías poner otro divisor o solamente puede ser 8 en este caso? En este caso son 8 porque hay 9 cajas. Es siempre, digamos, uno menos que la cantidad de cajas que hay, No suponete. creo que la cantidad de cajas. Pero Claro. no se lo ¿Qué acuerden de representaría? memoria. No se lo acuerden de memoria. Piensen por qué. Claro, ¿sería como el espacio entre cada caja o cómo lo podríamos pensar? Claro, como el espacio entre cada caja. Ah, está bien. Gracias. ¿Se entendió o no se entendió? Más o menos. Si podemos ver otro ejemplo con distintas distribuciones de cajas. Sí. ¿Les hago otro ejemplo acá? Sí, por Pero esto no tiene mucha importancia, es simplemente un dibujo. O sea, yo digo que sean menos cajas. Ah, otro ejemplo diferente. Sí. Pone, si son 7 cajas, sería que 22 más 6, 28 28, sobre claro. 22 sobre 6, factorial, Claro, obvio. Ah, claro. buenísimo. Ah, entonces sí lo entendí. ¿Se entendió? Sí, 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 gracias. ¿Qué pasa si pedimos un ejemplo, no? Si ninguna caja debe estar vacía, ¿qué pasaría? Parte B. Esta es la parte A. ¿Cuántas? Si ninguna caja puede estar vacía. Ah, ahí los maté. ¿Cómo podemos hacer eso? Lo más inteligente fue agarrar y representarlo de esa manera, porque mirándolo así es un tema más, en realidad. Uno tendría que olvidarse que son caja y pelotita, es como si fuera cualquier otra cosa. Lo que Claro, pasa es que cuando uno lee el problema y lo lee de esa manera se confunde, pero si claro. lo ve de esa forma es Es re un fácil, problema de permutación más. es re fácil, ¿no es cierto? No, Pero no, fácil no, pero si ninguna la caja puede inteligente estar de ahí fue vacía, la idea. la idea, una vez que uno aprende la idea, no se la olvida más. ¿Qué pasa si ninguna caja puede estar vacía? ¿No seguiría siendo igual? Porque justo en este caso no hay ninguna caja vacía. En este caso, este es uno de los casos. Pero ¿cómo se puede contar en general? ¿Se cuenta? Sacaríamos una caja. No. Se cuenta así. Se pone una bolilla, respuesta. Se pone una bolilla fija en cada caja. O sea que son 20. ¿Cuántas bolillas me quedan? Son 22, me quedan 22 menos 9. ¿Cuánto es 22 menos 9? 13. 13. ¿Y con esas 13 bolillas qué hago? Las dividís Las como quieras. distribuyo en las cajas. Distribuyo en las cajas igual que antes. O sea, son 13. Hago 13 más 8 son 21. Entonces es 21 factorial sobre 13 factorial por 8 factorial. Ay, no tengo espacio para escribir. ¿Pero se entiende?
O sea, al fijar una pelotita en cada caja, nada más multiplicás la cantidad de cajas que tenés por las bolitas que te sobran. No, no multipliqué. Sumé las bolitas que me sobraban más las separadores de caja que tengo, que son 8. Ah, sí. Sí, yo lo vi, yo lo vi. ¿Quieren que lo explique bien para que les quede bien explicado? Sí, por favor, por favor. Bueno, voy a tener que borrar algo, chicos. Voy a borrar acá arriba. Entonces, vamos a explicar esta respuesta. Se coloca una bolilla en cada caja. Son 9. Me sobran 13 bolillas. Para ser distribuidas en las 9 cajas que tengo, en las 9 cajas. Entonces, Profe, sí, ¿no tendría que ser 13 más 9? no, Porque son 9 cajas. más 8 que son los separadores de cajas. Ah, los separadores de caja. Está bien. Entonces, actuamos como antes. Considero las permutaciones con repetición de las 13 bolillas y 8 separadores de cajas. Entonces son 21 factorial sobre 13 factorial, 8 factorial. Ahora hacen uno ustedes. Yo les voy a dar la situación y ustedes me contestan. ¿Ya copiaron? Sí. Lo de arriba no lo borres, lo que copiaste recién. Bueno. El dibujito lo dejo porque es importante. Ahora sí. ¿Cuántas hay? Si la tercera debe quedar vacía. Sí o sí la tercera. Sí.
O sea, no se puede restarle una bolilla. O sea, poner una bolilla fija en la tercera y después hacer lo que hicimos antes. que la tercera Fijamos, es vacía, querés que la tercera sea vacía. Claro, es sería, fijar, digo, en todas menos en la tercera. claro, fijamos una bolilla en todas menos en la tercera Después te distribuís y te y van a la caer. distribuimos en una caja menos. Claro, eso me gustó. ¿Quién habló? Yo, Valentina. Valentino, me parece que va por lo cierto. ¿Cómo dijiste? Sería 22 bolillas. Entonces, consideramos una caja menos. Sí. Serían, me sobran 20 bolillas, que son 13. No, No, no no, son 13. 13 no, 13 no. 22 bolillas son 22 bolillas. Y ahora en lugar de ser 9 cajas, son 8 cajas, porque no voy a poner la tercera. Entonces son 8 cajas, 7 separadores. Son 14 bolillas. ¿Por qué 14? No, 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 no son bolillas, son lo de abajo. ¿Cómo era lo de abajo? Bolillas que me sobran. ¿Separadores? No, o sea, son 14 bolillas que me sobran. No, olvídate del ejercicio anterior. El ejercicio anterior de 13 bolillas se terminó. Ahora hay Pero, otro ejercicio. En la tercera debe estar vacía. Entonces, las 22 bolillas las reparto en 7 cajas. En 8 cajas en lugar de 9. sí, ¿Está bien? O sea que son 7 separadores. ¿Qué En número ese es? caso, es como 29. si el problema no está en que sea la tercera, puede ser la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, se haría exactamente de la misma manera. De la misma manera. 29 factorial en lugar de 30 sobre 22 factorial, 7 factorial. Pero ¿por qué se quita un vector? Si ¿Cómo? igual tiene, o sea, ¿por qué se quita uno si igual tiene que estar vacío? O sea, Se quita una y esa va a quedar vacía porque no le voy a poder poner bolillas, le voy a poner a todas las demás. Claro, se quita una para que no entre en la distribución de las bolillas. Perfecto, esas son las palabras correctas. Se quita una para que no entre en la distribución. ok. Profe, ¿me podrías decir qué dice en el segundo renglón de arriba? Dice 9 cajas, entonces. Entonces, actuamos como antes. claro, lo tendría que haber pensado como el primero y yo me estaba confundiendo con el caso Estaba B. cumpliendo con el B. Sí, sí, sí. ¿Hacemos otro? Dale. ¿Quieren que este lo explique mejor o les quedó claro? El C. Perdón, ¿qué hice después de 8 cajas? Que no puedo ver bien. 7 separadores. Ya. ¿Hacemos otro? Gracias. Sí, espera, se considero las permutaciones. Con repetición de 13 bolillas y 8 separadores de cajas. Van por el anterior algunos, ¿no? Sí, Los yo ya dejo, terminé. los dejo que copien. ¿Copiaron?
Sí, profe. Bueno. Vamos a hacer otro más. Voy a borrar esto de acá. Vamos a hacer el D. ¿Cuántas? Sí. La primera y la cuarta deben contener una bolilla exactamente. ¿Cuántas? Si la primera y la cuarta deben contener una bolilla exactamente. Es como cuando uno haría, ¿se acuerda que fijábamos uno cuando decía Juan y Pedro tienen que estar juntos? Bueno, acá ponemos una y una que quedan fijas. Claro, ponemos una y una fijas, acá. En la cuarta, Esa la sacamos en la cuarta. y se cambia el número, claro, cambia el número de caja, va a cambiar el número de permutación de caja Fijas. y el número de bolillas. Claro, en la cuarta y en Claro. la quinta ponemos fijas. Ponemos fijas. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cuántas bolillas había? 20, no me acuerdo ahora. 22 menos 2 son 20. Ponemos 20. una bolilla en la 4, en la primera y una en la cuarta. Quedan 20. Y ahora saco esas cajas, porque no Ahora quiero... el número de cajas. El Claro, número de ahora cajas, si era las 9, eran 8. Claro. Ahora son 7, 6. Son 6 separadores, 5 cajas, una cosa así, si no resté mal. Claro. Saco esas cajas. De las 9 menos 2 quedan 7. O sea, son 6 separadores. Entonces, ¿cuánto queda? Queda 26 factorial sobre 20 factorial, 6 factorial. ¿Se entendió? Sí. Al final es fácil, pero primero es difícil, ¿vieron? No borre. Claro, en este caso, primera o cuarta no nos preocuparía si fuera segunda o quinta o Tampoco. 6 y 8. Es lo Va a ser mismo. lo mismo. Va a ser lo mismo. Claro. Profe, ¿qué dicen en el primer renglón de la respuesta que justo me tapa la luz? Ponemos una bolilla en la primera y una en la cuarta. Quedan 20. Profe, ¿qué dice al lado de 9 menos 2 igual a 7? Son 6 separadores. Punto y coma. Son 6 separadores. Por eso queda 20 más 6, 26, sobre 20 factorial, 6 factorial. Gracias. ¿Ahora puedo borrar? Bancame un cachito. Bueno.
Listo. Bueno, voy a borrar, ¿eh? Porque vamos a ver otro ejercicio ahora, diferente de este. ¿Ya puedo borrar? Sí. Vamos a ver ahora una cosa que nos quedó, que son variaciones con repetición, que es una pavada. El típico ejercicio es el siguiente. ¿Cuántos números de 4 cifras hay con los dígitos de 1 hasta 9? ¿Sí? Entonces tengo 4 dígitos. Primer dígito, segundo dígito, tercer dígito, cuarto dígito. Y los números que tengo de 1 hasta 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 9. O sea que acá pueden entrar 9 números, 9 números, 9 números y 9 números. Es 9 a la cuarta. Entonces, en general, se tienen n objetos distintos, que son los números, las cifras, y se quieren cuántas distribuciones distintas de esas r objetos se tienen, permitiendo la repetición de esos objetos. Dos distribuciones se consideran diferentes Profe, en la parte de con los dígitos ¿Cómo? del 1 al 9, en la parte de arriba dice con los dígitos del 1 al 9. No te escucho. Termino de escribir y me corro. Vale. Dos distribuciones se consideran diferentes si difieren en un objeto, en al menos un objeto, o son los mismos objetos pero en el orden, o en el orden. Acuérdense del ejercicio de los números y se van a dar cuenta. Entonces, son variaciones, se escribe así, variaciones, estrella, de n tomados de a r, y el número es n a la r. Un poco, cuando habíamos visto las patentes, habíamos visto este ejemplo, pero no habíamos dicho que se llamaban variaciones con repetición. Cuando vimos las patentes, ¿se acuerdan?
Sería como una permutación, pero en este caso se repite el mismo número, repetir y no quitar. Claro, sí. Acá hay 9 posibilidades, acá hay 9, 9, 9, entonces 9 a la cuarta. 4 cifras. N No es hubiera, si no, R es a la 4. 9 por 8 por 7. Ahí como hay Pero- repetición siempre está la misma cantidad. Claro, claro. Profe, arriba en el primer renglón ese que dice N objetos distintos. Después que dice cuántas distribuciones. ¿Cuántas distribuciones distintas de Y estos después R, abajo dice, cuántas distribuciones distintas de estos R objetos se tienen permitiendo la repetición de objetos? gracias. ¿Soy yo el que a veces se ve borroneada un poco la pantalla y después se aclara? ¿Es mi transmisión o...? Se aclara cuando yo me voy, ¿no? Cuando yo me voy se aclara. Sí. Porque cuando yo estoy, hace foco en mí, me parece. Ah, ¿No es así? Bueno, vamos a hacer el intervalo ahora porque me queda otra forma de conteo que no vimos hasta ahora. Vamos a hacer un intervalo. yo voy a Sí, prepararme profe, todavía no. Lo que nos falta ver es lo que se llama combinaciones de n elementos tomados de acá. ¿Sí? Para lo cual vamos a tomar el siguiente ejemplo. Para ejemplificar y que siempre tengan en la cabeza un ejemplo. Se tienen 22 equipos de fútbol. ¿Cuántas ternas se pueden formar? Por ejemplo, yo no entiendo nada de fútbol, pero para jugar todos contra todos o para alguna cosa así. ¿Cuántas ternas se pueden formar? ¿Sabíamos cuántas posibilidades de primero, segundo y tercer lugar hay? ¿Se acuerdan? ¿Sabíamos? ¿Cuántas posibilidades de primero, segundo y tercer lugar hay? ¿Cómo era eso? Lo recordamos hoy. Era 22 para el primero, 21 para el segundo y 20 para el tercero. 21, 20. O sea, es 22 factorial sobre 19 factorial, que es 22 menos 3 factorial. Pero a esos primero, segundo y tercer lugar tenemos que cambiarles la variabilidad. Si queremos ternas, no importa O que sea, sean ponemos 3 en cada lugar. como 3. Por ejemplo, si Estudiantes está primero, Gimnasia segundo y River tercero, esa es la misma terna que Gimnasia primero, Estudiantes segundo y River tercero. O la misma que variando todas estas posibilidades. Entonces, yo a esas ternas que tengo de primero, segundo y tercer lugar, tengo que hay que saber dividirlo por K factorial.
Exacto, hay que dividirlo en este caso por 3 factorial. Por 3 factorial, claro. Porque en realidad eso, al repetirse, por ejemplo, si fueran nombres de personas, presidente, secretario y vice, o al revés, sería factorial, pero como acá tomo grupos, primero, segundo, tercero, tercero, segundo y primero, primero, tercero y segundo, me da lo mismo, y se cuenta como uno solo. Claro, claro. ¿Y qué número es este? ¿Se El acuerdan? número combinatorio. El número combinatorio de 22 tomados de a 3. ¿Se acuerdan cuando vimos números combinatorios que yo les dije, ya vamos a aprender por qué se dice 22 tomados de a 3, n tomados de acá? Porque es el número de subconjuntos de 3 elementos en 22 equipos. Es como decir, ¿cuántas maneras de 20 estudiantes puedo elegir un grupo de 3 personas? Nada más, y no me importa el orden. Exacto, exacto. Vamos a poner ese ejemplo también, que está muy bueno. Es como si de 22 personas, de 22 estudiantes, quisiéramos elegir 3 para representar a la universidad, por ejemplo. A la universidad. Pero no me importa el orden. Entonces, son 22 por 21 por 20, eso sería si me importara el orden, dividido 3 factorial, para sacarles la variabilidad de elementos. Fijaros, los alumnos, sí. Tengo un ejemplo que anoche leí de un libro que está muy bueno. Dale. Si, ¿Quieren que borre? si los chicos quieren. ¿Ya puedo borrar? Lo último no, profe. ¿Es de combinaciones? ¿Qué? Es con eso, sí, pero ahí se va a ver bien la diferencia entre uno y otro. Por ejemplo, si yo tengo 3 letras A, B y C, en donde me importa el orden, ¿cómo sería? Sería 3 por 2 por 1. Serían 6 posibilidades. Ahora, si yo toda va a ser A, B, C, C, B, A. Hago cada una, pero después las que se repiten se cuentan como una. Entonces ahí ya no, ahí hay que restarlas. Y lo que queda es, por eso aparece el 3 dividiendo. Claro. Gracias. ¿Ya puedo borrar? Porque para mí el orden ABC y CBA es lo mismo. Es lo mismo. Profe, una consulta. ¿No dice combinaciones de n elementos tomados? ¿Qué dice ahí? Tomados de acá. Acá, eso dice. De acá. Ah, ya, vale, vale. Al final nos faltaría dividir por 22 menos 3 factorial también. No, ya está dividido, porque fíjate que esto que está acá es 22 factorial. Está bien, está bien. Sobre 22 menos 3 factorial, porque a partir del 19 no está. Claro, ya se simplificó, sería. Ya se simplificó. Ahí está, gracias. Sí, ahora sí, gracias. Profe, no me queda claro por qué divide por 3 factorial. ¿No sería multiplicar por 3 factorial? Porque los grupos se... ¿Quiere hacer el ejemplo, profe, con 3 letras, que es fácil? Bueno, vamos a hacerlo, pero con 3 letras y qué más. Y combinadas de a 2. Entonces Bueno. yo tendría... Bueno, espera, Quique, espera que borro. ¿Ya está? ¿Ya puedo borrar? ¿Sí? Sí. Vamos a hacer un ejemplo chiquito, como dice Quique, para que podamos verlo. Son 3 letras combinadas de a 2. A, B y C, por ejemplo.
Ejemplo. Tenemos 3 letras. Temos. Temo no, tenemos. Y queremos saber cuántos posibles subconjuntos, digamos. Órdenes de tomadas de a 2. No, subconjuntos. Los subconjuntos tomados de a 2. De 2 elementos hay. ¿Cuántas hay? Entonces tengo 3 letras. Supongamos que tenemos A, B y C. Primero lo consideré como me importa el orden. Entonces sería 3 por 2, me tienen que dar 6 opciones tomadas de a 2. 3 por 2. 3 por 2 son 6. Tomados de a 2, pero son A, B, B, A, A, B, A, B, A, A, C, C, A, E, C, B, C estas son y las C, 6. B. Si Pero yo A, B y B, A se cuenta como 1. Estos son 1. Eso es 1. El de abajo es 2. Entonces hay que dividir. Y al abajo es 3, porque para la combinatoria no le importa si A está primero o B está primero. Entonces sería 3 factorial. Así, 3 por 2 Exacto. sobre 2 Me daría factorial. 3 por 2, lo tengo que dividir por 2. Entonces, Profe, igual si lo podés explicar de nuevo porque estaban hablando los dos juntos y no entendí nada. Sí. Ahora, en lugar de 22 equipos, tenemos 3 letras. Para hacerlo más fácil. Tenemos 3 letras exactamente. A, B y C. Y queremos saber cuántas posibles subconjuntos de ellas de 2 elementos hay. Subconjuntos. Los subconjuntos son AB, BC y AC, nada más. AB, AC y BC, nada más. Pero si yo lo considero con orden, 3 por 2, que es 6, me va a contar tanto AB como BA. Esos 6 son AC y CA, BC y CB. O sea, cada elección de 2 letras me las va a contar así y así. La variación me va a contar las 2 letras así y las 2 letras así. Pero yo quiero quitarle esa variabilidad, valga la redundancia, a esa permutación. Esa permutación la quiero quitar, porque yo en el conjunto, como son subconjuntos, no me interesa el orden. Entonces, por eso, a 3 por 2, que sería con orden, esto sería con orden, le saco el orden. O sea, los cuento con orden y después lo divido por el orden, por la variabilidad de los órdenes, que es 2 factorial. O sea, ¿es parecido a lo que vimos con lo de anagramas? Más o menos. Anagramas importa el orden, pero había letras repetidas. Claro. No es exactamente lo mismo. Se divide por el factorial, pero por otro motivo, digamos. Se divide por el factorial por otra razón. ¿Se entiende? La fórmula es la misma. Una duda, ¿y si fueran 6 letras sería 6 factorial sobre 2 factorial? Bueno, sobre 2. Claro, claro, claro. A mí lo que me sirvió, profe, es que cuando uno hace la variación primero, queda n factorial sobre n menos k factorial. Claro. Pero después, para cuando cuenta la repetición, hay que agregar dividido k factorial y queda el número combinatorio. K factorial por k factorial. Entonces, acá aparece... Ese k factorial... Perdón, ¿qué representa acá? K es el 3, el 2. En este caso sería tomadas de a 2. Este es el 2. Este es el 3. Y este es el 2. El K aparece cuando se agrupan elementos, 3. ¿no? Como cuando van de a pares. Claro, este es K. Este es K.
¿Vamos a poner la generalidad de esto? Dale. ¿Puedo borrar? Sí, profe, yo estoy ahorrando. Ahí, borro ahí. ¿Ya copiaron? Espera un segundito. Profe, una consulta. Entonces, esa división que hizo usted ahí es para cuando no importa el orden. Claro. Vamos a dar la parte genérica y vamos a dar otro ejemplo, así les queda bien claro, porque esto es facilísimo. Sí, por favor. Ahora sí puedo borrar. Igual cuando hay un ejercicio que te dice cuántas posibles combinaciones hay, entonces ahí sí no entra en juego el si van de a pares o no, sino todas las posibles combinaciones y que importe el orden, ¿no? Depende, si te dicen las posibles combinaciones, no importaría el orden. Pero nunca te van a decir cuáles son las posibles combinaciones. No creo que te digan esa palabra. Porque combinaciones es cuando no hay orden. No le pongan nombre a las cosas. Más fácil es saber contar que ponerle nombre a las cosas. El ejercicio típico de combinaciones es el siguiente. Se tienen n objetos, ya sean los cuadros de fútbol, las letras, distintos, y se quieren obtener subconjuntos de k elementos de estos n objetos. ¿Cuántos subconjuntos hay? ¿Sí? Entonces, en la teoría diríamos así, si esos k elementos bueno, no pongo nada. Es n tomado de acá. N factorial sobre n menos k factorial, este sería la parte cuando están ordenados, y le quito con k factorial la parte de las permutaciones. Ejemplo. Ya de los estudiantes para representar a la universidad ya lo dije, ¿no? Siempre son los Sí. mismos ejemplos, no hay mucho. ¿Qué podríamos poner? Ciudades. Se tienen 100 ciudades y se quieren seleccionar 4 para realizar la Copa del Mundo. De fútbol, por ejemplo, que se juega en distintas ciudades, ¿no?
¿Cuántas posibles elecciones hay? ¿Cuántas posibles elecciones hay? ¿Qué le parece? De 100 ciudades, ustedes tienen que imaginarse que tienen un conjunto inmenso donde están todas las ciudades, 1, 2, 3, hasta 100. Y de acá quiero obtener 4. ¿Qué cuenta hago? ¿100 tomado de a 4? Tomados ¿no? de a 4, como lo dice la palabra, 100 tomados de a 4. O sea, 100 factorial sobre 96 factorial por 4 factorial. Es el número combinatorio de 100 tomados de a 4. Una última duda, no tanto sobre el tema, sino más que nada cuando nos tomen el parcial. Cuando lleguemos a esa expresión, ¿tenemos que calcularla o la dejamos así? No, si son esos números, lo tienen que dejar así, es imposible. Si son números más chicos, por ahí lo pueden calcular. O sea, ¿se deja expresado como fracción? Sí. Ah, yo pensé que sí tocaba resolverlo, solo que acá no lo hacíamos por... Ah, o sea, pero sí se deja así, 100 factorial sobre 96 factorial. Se deja así. Ah, Porque ok, gracias. ¿saben el número que es 100 factorial? Es imposible. Ah, bueno, pero podríamos simplificar. Pero pues sí es posible, ¿no? Perdón. Acá en este caso podríamos simplificar antes, porque esto es 100 por 99, por 98, por 97, sobre 4. Bueno, todavía este sobre 4 factorial. Todavía este lo podríamos calcular. Es grande, pero podríamos calcularlo, pero hay otros que no. Sí, porque simplifico 96 factorial con la colita de este. ¿Se entiende? Sí, se simplifica. Se simplifica, Pero igual claro. no se resuelve, queda así. Bueno, lo podría hacer con la calculadora. Bueno, vamos a analizar un poquito más cuáles son todos los subconjuntos de un conjunto de 4 elementos. A ver qué podemos obtener de eso. ¿Puedo borrar? Sí, señor. Sí, profe. Analicemos ahora todos los subconjuntos del conjunto 1, 2, 3, 4. Todos. Entonces, si K es igual a 0 de K elementos, vamos a poner aquí, todos los subconjuntos de K elementos. Si K es igual a 0, ¿cuántos subconjuntos de 0 elementos hay en ese conjunto? De 0 elementos. ¿Qué número combinatorio? 0 factorial. No. Es 4 un elemento factorial. que hay. 4 tomados de a 0. 4 tomados de a 0, ahí está. O sea, 4 factorial sobre 4 factorial por 0 factorial. ¿Cuánto da esto? 4 factorial. 4 Uno. factorial. ¿Cuánto da? 4 factorial. Pero pues si se deja Te daría expresado en 1. fracción. 4 sobre Uno. 1. Ah, sí, 1. Uno. Da uno. ¿Cuál es el único conjunto de 0 elementos que hay? Como subconjunto de 1, 2, 3, 4. ¿Cuál es el único subconjunto de 0 elementos? El conjunto entero. No, el conjunto entero tiene 4 elementos. Conjunto vacío quedaría. Vacío. Un conjunto vacío.
Si K es igual a 1, ¿cuántos subconjuntos hay de un elemento? 4 factorial sobre 3 factorial por 1 factorial. Combinatorio, el número combinatorio. 4 tomados de a 1. Perfecto. O sea, 4 factorial, ahora sí. Y que 4 factorial sobre 3 factorial por 1 factorial. O sea, ¿cuánto da esto? 4. 4. ¿Cuáles son esos conjuntos de un elemento? 1, el 2, el 3 y el 4. El 1 solo, el 2 solo, el 3 solo y el 4 solo. Esos son los 4 conjuntos. Perdón, ¿por qué había quedado conjunto vacío? No entendí muy bien. El conjunto vacío es el único con 0 elementos. Ah, ya entendí. ¿Cuántos son con 2 elementos? Cuando Sería K es 4 igual a tomados de a 2. K tomados de a 2. Perdón, N, 4 tomados de a 2. O sea, es 4 factorial sobre 2 factorial, 2 factorial. Eso es 4 por 3, 12 sobre 2. Es 4 por 3 6. sobre 2. 6. ¿Cuáles son esos 6? Son 1, Sería 2, 1, 2. 1, 2, 1, 3, 1, 4. 1, 4, 2, 3, 2, 4 y 3, 4. Si no me equivoqué, son los 6 que hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esos son los 6 que hay. Si K es igual a 3, ¿cuántos hay? Sería 4 tomados de a 3. 4 tomados de a 3, que sería 4. 4 factorial sobre 3 factorial, 2 factorial, 1 factorial es 4. ¿Quiénes son esos conjuntos? Los de 3 elementos. 1, 2, 3, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 3, 4. Y acá falta el 4, acá falta el 1, acá falta el 2. Falta cuando falta el 3, que es 1, 2 y 4. Y por último, ¿cuántos subconjuntos hay de 4 elementos? Sería 4 tomado de 4, que es 1. 4 tomados de a 4, que es 1. ¿Quién es el único conjunto de 4 elementos? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a sumar 1 más 2 más 4 más 6 más 4 más 1. ¿Sí? 1 más 4 más 6 más 4 más 1. ¿Cuánto da eso? Es 16. 16. Pero la suma de esos números combinatorios, ¿qué es en realidad? Según el binomio de Newton. Todas las posibles combinaciones que puede haber. Todas las posibles combinaciones, muy bien. Pero esto no es lo mismo que 1 más 1 a la cuarta. ¿Por qué es? El número combinatorio por 1 Sí, a la cuarta por 1 a la 4 menos 4. El número combinatorio por 1 por 1. El número combinatorio es la suma de números combinatorios, en realidad es
¿Se acuerdan? Se puede expresar como un binomio de Newton. Exacto. ¿Se acuerdan del binomio de Newton? Lo voy a escribir acá. Sí. Los coeficientes se veían en el triángulo de Tartaglia, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, por binomio de Newton, uno más 1 a la n, a la cuarta, es 4 tomados de A1 por 1 a la cuarta por 1 a la 0, más 4 tomados de A2 por 1 al cubo, por... me equivoqué. Me equivoqué acá, ojo, ojo. Acá es 0, acá es 1. Por 1 a la 1. Más 4 tomados de A2 por 1 al cuadrado, por 1 al cuadrado. Más 4 tomados de A3 por 1 al cubo. No, 1 a la 1, 1 al cubo. Más 4 tomados de A4 por 1 a la cuarta. Ese es el binomio de Newton para 1 más 1. ¿Y ven que es la suma de los números combinatorios? Es el número combinatorio 1, este es 1, este es 4, este es 4, este es 6, este es 4 y este es 1. De esa misma manera se puede demostrar que la suma de todos los números combinatorios, que es la suma, la cantidad de subconjuntos posibles que hay en un conjunto de n elementos, es 2 a la n. ¿Puedo borrar para hacerlo en general? Sí. Generalizando, estoy con las fibras mal hoy. Generalizando, si tenemos n elementos y queremos saber cuántos posibles subconjuntos de ese, si tenemos n elementos, si tenemos, no, me equivoqué, si tenemos n elementos en un conjunto A, no está muy bien. Si tenemos un conjunto A de n elementos, eso tendría que haber puesto. Si tenemos un conjunto A de n elementos, agreguen eso ahí. Y queremos saber cuántos posibles subconjuntos de A hay, razonamos así, de la siguiente manera. Tenemos que sumar n tomados de A0 más n tomados de A1 más n tomados de A2 más n tomados de AN. Pero eso es igual, por binomio de Newton, a 1 más 1 a la n. Esto es igual a 2 a la n. Esto es la cantidad de elementos del conjunto de las partes de A. La cantidad de elementos del conjunto. ¿Se acuerdan de las partes de A? Las partes de un conjunto eran todos los subconjuntos posibles de A. Sí.
Profe, ¿a las partes de A le pusiste paréntesis o algo? No, le puse barritas. Barritas. Porque quiere decir cantidad de elementos. Palitos. Palitos. ¿Sí? ¿Es n de n, profe? ¿Cómo? ¿N tomados de n o n tomados de k sería? Es la suma de n tomados de A0 más n tomados de A1 más n tomados de A2 más n tomados de AN. La suma. Ah, ok. ¿A qué te referís? Esa, Sí, no, esa pero... es cosa la n. ¿Se entendió? En la práctica tienen un montón de ejercicios de combinaciones para elegir subconjuntos, etc. Bueno, creo que terminamos acá la clase porque no voy a empezar con enteros por 10 minutos. ¿Sí? Sí, profe. ¿Tienen alguna pregunta? Yo tengo una duda de una fórmula que... Es que se me silencia el audio. Es que la fórmula que hiciste cuando nos diste los 10 minuticos, que tenía una B y un asterisco, ese asterisco... Es con repetición. ¿Borro? ¿Puedo borrar? ¿Repetimos esa parte? Sí. Repetimos esa parte. B estrella. Eso, bueno. N tomado de acá, o tomado de AR, creo que puse, es N por N por N por N, R veces. O sea que es N a la R, es la cantidad de variaciones, con repetición de n elementos tomados de AR. ¿Te acordás que habíamos visto sin repetición? Habíamos visto sin repetición. Sin repetición lo llamábamos así, B de n tomados de R, y era igual a n por n menos 1 por n menos r menos 1. Eso es igual a n factorial sobre n menos r factorial. Esto era sin repetición, pero con repetición es simplemente repetir, como dice la palabra, esas n posibilidades en cada uno de los lugares. Es cuando tengo números en donde puedo repetir esas cifras. En cambio, acá tengo números donde no puedo repetir esas cifras. ¿Se entiende ahora? Sí, señor. Bueno, ahora dejamos de grabar.